Bienvenido a un nuevo video tutorial con Greta Wings. Esta estrellita mide aproximadamente 3 pulgadas, eso sí dependiendo de la elaza que usted utilice. Esta mide aproximadamente 3 milímetros de grosor, con gancho 2.5 milímetros. Vamos a necesitar relleno, agujita lanera y es todo. Así que espero y se anime a confeccionarla y si es así, comencemos. Iniciemos en la ronda 1 con un anillo mágico. Y dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y podremos cerrar el anillo y colocar marcador solo si lo considera necesario. ¿Ok? Trabajando en espiral, en la ronda número 2 realizaremos 6 aumentos. En el primer punto bajo de la ronda anterior, un punto bajo, otro más en el mismo lugar, así tendremos el primer aumento y continuaremos aumentando toda la ronda hasta terminarla con 12 puntos. Ya en la ronda número 3 estaremos realizando las puntas de la estrella. Primeramente un puntito deslizado. Y luego vamos a comenzar la primera punta, que yo diría que es de las puntas medianas. Para cada una subiremos con 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Comenzando a partir de la segunda, 1 y 2, pero trabajando en las hebritas traseras que hay por detrás de cada cadena. Es importante porque necesitamos luego para la unión de ambas piezas trabajar en estas cadenas que vamos a estar dejando libres. Entonces, un puntito deslizado, en la siguiente hebrita un punto bajo, que no importa si trabaja el punto bajo en V o en X, está bien. En la siguiente un medio punto alto y luego le siguen 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Nos vamos a saltar un punto, nos saltamos este puntito que tenemos aquí y en el siguiente un deslizado. La siguiente puntita es de las más pequeñas. Vamos a subir esta vez con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Comenzando a partir de la segunda. Siempre en todas las puntas comenzaremos a partir de la segunda cadena. 1 y 2, un puntito deslizado. En la siguiente un puntito bajo y en la que nos queda un medio punto alto. Esta vez no vamos a saltar ningún puntito, ¿ok? Aquí hicimos el anterior, pues en el siguiente un punto deslizado. Hagamos otra punta como esta de acá. 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A partir de la segunda, un puntito deslizado. Le sigue un puntito bajo. Luego un medio punto alto y 3 puntos altos para acabar esta punta. 1, 2 y 3. Nos saltamos un punto y en el siguiente un deslizado. Hagamos otra puntita pequeña. 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. En la segunda un deslizado, en la que sigue un punto bajo y en la que nos queda un medio punto alto. En el siguiente puntito que tenemos sin saltar ninguno, un punto deslizado. Hagamos la puntita más grande de todas. Esta vez iniciaremos con 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En la segunda comenzaremos con un punto deslizado. En la siguiente un punto bajo. En la que sigue un medio punto alto y luego 5 puntos altos para completar esta punta. 1, 2,
3, 4 y 5. Nos saltamos un puntito y en el siguiente un deslizado. Le sigue ahora una puntita de las pequeñas. Iniciemos esta puntita pequeña con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. A partir de la segunda, un deslizado, luego un punto bajo y en la última un medio punto alto. No salte ningún punto, en el siguiente un deslizado. Y la siguiente será de estas medianitas, 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A partir de la segunda, un deslizado, en la siguiente un punto bajo, un medio punto alto y 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Nos saltamos un puntito, en el siguiente un deslizado. Y ya solo nos falta una puntita de las pequeñas, 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. En la segunda un deslizado, en la siguiente un punto bajo y en la que nos queda un medio punto alto. Hasta aquí vamos a realizar 2 piezas exactamente iguales. Ya yo tengo una lista, ¿ok? Ya yo llevo 2 piezas, las 2 piezas que necesitamos para unirlas. Ahora, voy a dejarla hasta aquí, voy a hacer una cadena solo para asegurar por el momento. Cuando usted termine la primera pieza, estaré compartiendo el patrón escrito, ¿ok? Para que usted no tenga necesidad de retroceder el vídeo. Páuselo en caso de que lo considere necesario ahora. Y ya que termine la primera pieza, vamos a deslizarnos justo donde hicimos el primer punto deslizado. Donde iniciamos la última ronda, la rondita 3, justo ahí voy a realizar un punto deslizado. Corte la hebra, no la necesita larga y luego la voy a retirar hacia detrás. Listo, así nomás. Si desea asegurarla más aquí dentro puede hacerlo, pero no lo considero necesario. Esta sería la primera pieza, ¿ok? Más bien voy a cortar estas hebritas para que no me molesten mientras hacemos la unión. Ahora, ya que termine la segunda, pues obviamente no vamos a cortar la hebra ya que vamos a realizar la unión. Vamos a tomar esta pieza. Siempre vamos a buscar que esta punta grande pues nos quede con la punta grande. Todo tiene que coincidir. ¿Por qué digo tiene que coincidir? Porque tenemos las mismas cantidades de puntos. Si por alguna razón no coincide es porque se saltó u omitió algún puntito, ¿ok? Entonces lo pone así. Este es el frente para mí. Yo considero este el frente del tejido. Voy a poner una al ladito de la otra y luego las va a acomodar así, ¿ok? Una al ladito de la otra de frente a usted y luego las acomoda así. Puntas con puntas tienen que coincidir, ¿ok? Ya que coincidan, vamos a comenzar la unión. Primeramente, voy a tomar, este es el punto deslizado, el primerito que hicimos de la última ronda, ¿verdad? Este es el primer puntito deslizado que hicimos de la última ronda en la pieza que tengo enfrente. Siempre, importante esto, siempre vamos a tomar hebras traseras de todas las cadenas que hemos dejado disponibles. Aquí tomé la hebrita trasera del punto deslizado y acá también voy a tomar la hebrita trasera del punto deslizado. Espero explicarme bien. La más mínima duda, porfa, déjeme saber en los comentarios, ¿ok? Ya de este modo habremos unido el primer puntito. Tengamos en cuenta las cantidades de cadenas con las que subimos para cada punta. Por ejemplo, para estas puntas subimos con 7 cadenas para cada una, así que debemos estar subiendo con 7 puntos deslizados. Y así para esta vamos a estar subiendo con 4. Y así pues se va asegurando de que no está saltando ningún punto y de que todo le va a quedar perfecto, ¿ok? Vamos allá. Hebrita trasera del siguiente punto.
de esta pieza con hebrita trasera del siguiente punto de la pieza de atrás. Y así vamos a estarnos deslizando por todo el borde, logrando esta unión. Así nos va a quedar. Este sería el frente y así se ve por la parte de atrás. Por ambas partes se ve súper bonita y es lo que me gusta. Una idea que le puedo dar es que si les resulta muy difícil, porque yo lo estoy haciendo y si yo lo estoy haciendo, pues usted también lo va a poder hacer, estoy segura de ello. Pero una idea que le puedo dar, si ya pues no quiere hacerlo así, es que lo puede coser. También puede ir tomando esas hebritas e ir dando puntadas con una agujita lanera. Pero la verdad que me encanta así con puntito deslizado, ¿ok? Sí que toma poquito más de tiempo tal vez, pero el resultado me gusta, siento que le da volumen al borde, me gusta muchísimo. Pero bueno, le doy ambas ideas para que usted lo realice como más cómodo se sienta. Entonces, nada más voy a continuar deslizándome, vean. Cuando llegue a la punta, todavía no he llegado a la punta, simplemente vamos a tomar esa cadena que quedó libre también, no es más que eso. No se salte ningún puntito y todo le va a cuadrar. Si por alguna razón se saltó alguna, está bien. Nada más busque cómo acomodarlo todo, ¿ok? Vea, así se ve por acá, así se ve por enfrente y nada más voy a continuar realizando exactamente lo mismo a todo el borde. En esta área de aquí volvemos a caer en lo mismo. Este es el puntito deslizado de la pieza de enfrente. Y aquí tomamos el punto deslizado, la hebrita del punto deslizado, la hebrita de atrás. ¿Ok? Nada más así a todo alrededor. Justo estoy en el puntito deslizado de esta punta. Voy a hacer una cadena a modo de asegurar. Voy a retirar el marcador que tengo. Estas hebritas bien pueden formar parte del poquito de relleno que le voy a estar colocando. Es muy poquito. De hecho, es opcional. Si usted no desea colocarle relleno, pues no le coloque y listo, ¿ok? Pero yo le voy a estar colocando tan solo una pizquita, vea, de a poquito y con la puntita de la tijera voy a ir llevando un poquito de relleno a cada punta de esta estrella. Vea, lo llevo un poquito aquí, pero poquito, ya vieron. Tomo otro poquito y lo llevo hacia otra puntita. Sobre todo de las más grandes, la verdad, porque las chiquitas no tienen casi espacio. Recuerden que están formadas a base de medios puntos altos y puntos altos también, así que no coloque muchas, sino termina abriéndosele y viéndosele el relleno.
Entonces ya coloqué en esta, vamos a la más grande. Con una puntita de madera me es más cómodo, la verdad. Listo. Ya que se vea poquito nada más abultadito, mínima cosita. Ya que hagamos esta, pues le colocamos un poquito a esta. Ya avancé con esta puntita grande y este es el último relleno que voy a estar colocando. Llevándolo justo hacia esa puntita. ¿Okay? Y ahora sí, pues nada más. Vean que no pueden colocar mucho si no se ve. Ahora sí nada más me falta sellar, ¿verdad? Cerrar esta puntita pequeña. Ya estos serían los últimos puntitos deslizados del cierre de todo el borde. Este literal es el último. Vamos a cortar la hebra y con agujita lanera pues vamos a asegurarla y esconderla. También si usted desea colgar esta estrellita, pues puede dejar una hebra más larga, moverlas aquí arribita y utilizarla, ¿ok? Pero lo cierto es que yo no la estaré colocando así. Entonces con agujita lanera voy a deslizarme un poquito hacia detrás y detrás es donde voy a asegurar y esconder la hebrita. Lo cierto es que una vez que escondamos esa hebrita, cualquier parte puede ser el frente de esta estrellita de Belén. Y de este modo pues ya habremos acabado nuestra estrellita de Belén. En realidad yo ya llevo dos, pues en mi humilde opinión pues son súper fáciles y rápidas de realizar. Si desea ver cómo queda nuestro nacimiento, esté al pendiente de nuestro canal Las Alas de Greta. Sí, en la descripción de este vídeo también le estaré compartiendo el enlace a este canal. Chequen ese canal, estén al pendiente, suscríbanse si les gusta el contenido que les estoy compartiendo por allí. Y así cuando les comparta cómo quedó nuestro nacimiento completito, pues lo van a poder disfrutar. Y pues allí les estaré dando ideas para que también ustedes acomoden su nacimiento. Hasta aquí este vídeo. Si realmente ha sido de su agrado, no olvide dejarme saber con su like y en los comentarios. Y si aún no se ha suscrito a este canal, ¿qué espera? Le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Mil gracias por ver hasta su final y nos vemos en el próximo video tutorial. ¡Chao!